gracias porque sé que hay un equipo aquí bueno para, bueno, pues si algún día, por lo que sea, el pastor tiene que faltar, pues hay un buen equipo aquí. Amén. O sea que gracias a todos por estar ahí apoyando y eso es bueno. Saber que las espaldas están cubiertas por un equipo de gente que está ahí respondiendo. Qué bueno. Gracias, Señor. Bueno, hoy domingo de resurrección. Cada domingo es una resurrección, o cada día debería ser una resurrección en nuestras vidas. ¿Sabéis que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Cuántos lo saben? Es imposible, tú no puedes agradar a Dios. Sin fe tú no puedes agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios sin fe. Entonces, si agradar a Dios significa pues que tenemos que tener fe, vamos a crecer en fe. Vamos a crecer en fe para poder agradar a Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Lo encontramos en Hebreos 11, donde dice que la fe es la certeza, la convicción de las cosas que no se ven. Quiere decir, no lo veo, pero estoy convencido y estoy creyendo que Dios ya está obrando, que Dios ya está haciendo, que Dios ya está contestando. Eso es la fe. La fe no tiene nada que ver con lo natural, porque lo que estás viendo, hay que esperarlo. Si tú ya lo estás viendo, tú ya no lo esperas. Eso no es fe, porque ya lo ves. La fe, dice la palabra en Romanos 4, llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando realmente tú quieres tener fe en tu corazón, tú tienes que cambiar tu forma y tus maneras de hablar. Tienes que cambiar tu forma y tus maneras de ver. Somos tan naturales que no ejercitamos fe nunca. La mayoría de las veces nunca ejercitamos nuestra fe, sino que muchas veces nos conformamos a las circunstancias, dejamos correr las circunstancias y no le ponemos freno, porque la fe lo que hace es ponerle freno a algo que, como un tren que se ha desenfrenado y que va al precipicio. Pero cuando la fe obra, tú estás poniéndole freno ya a ese tren. ¿Por qué? Porque estás deteniendo algo en el mundo espiritual. Porque la fe no pertenece al mundo natural. La fe pertenece al mundo espiritual. Y hermanos, si tú no vives en lo espiritual, va a resultar que todavía tu vida no ha cambiado. Porque, o sea que, ¿cómo es posible que estamos creyendo para salvación si es que hemos creído para salvación? Porque creer para salvación significa que hemos sido salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, dice la palabra, somos salvos, no por medio de las obras, sino por medio de la fe. O sea que la fe sirve para la salvación, como la fe te sirve para la sanidad, como la fe te sirve para solucionar tus problemas, como la fe te sirve para solucionar todo aquello que está en tu vida. Entonces, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros nos dejamos llevar por la situación, nos amargamos, nos endeudamos, entramos en crisis, nos metemos en problemas, metemos en problemas a los demás, porque realmente no tenemos fe. Porque cuando uno tiene fe, uno tiene un lenguaje diferente, uno tiene una visión diferente, uno tiene unas maneras de ser diferentes. Jesús no veía al paralítico, veía a una persona que ya caminaba. Jesús no veía al ciego, Jesús veía a una persona que iba a ser sanada. Jesús no veía al leproso, Jesús veía a una persona sana que iba a ser sanada de su lepra. O sea, cuando nosotros entendemos lo que es el lenguaje de la fe, ya no estamos viendo las circunstancias como tú las ves con tus ojos naturales. Porque tus ojos naturales o nuestros ojos naturales sirven para ver lo que nos rodea en lo natural. Ahora, la fe ve en lo sobrenatural. Amén.
Bueno, esto vamos a ir entendiendo poco a poco, porque estamos tan verdes, estamos tan verdecitos en la fe, pero verdecitos, os digo. Esta es la palabra que Dios me ha dado esta semana. Primera de Corintios 1:17. La va a poner en la pantalla. Primera de Corintios 1:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Bueno, solamente unos cuantos, los demás no están en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a leer esto otra vez, porque esto tiene tela, De modo que si alguno está en Cristo, si tú dices que has recibido al Señor, tú estás en Cristo. Si tú dices que eres algo por Cristo, tú estás en Cristo. Amén. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero claro, si tú ves con tus ojos naturales, tú ves que cuando te miras al espejo, tú sigues teniendo las mismas arrugas. Cuando tú miras con tus ojos naturales, tus problemas siguen siendo los mismos. Cuando tú miras con tus ojos naturales, eso de que nueva criatura es, ahora tienes que entender qué es lo que el Señor está diciendo cuando dice que somos nueva criatura. Algo tiene que cambiar en nosotros, algo tiene que cambiar en nuestra vida, algo tiene que cambiar en nosotros. Y lo primero que tiene que cambiar es el lenguaje. Lo primero que tiene que cambiar es nuestra forma de ver las cosas. Amén. Mira lo diferente que es. Aquí hay una persona quizás que está con un problema grave, quizás una persona que está desahuciada, quizás una persona que está metida en un lío tremendo, en prostitución, quizás una persona que está metida... Y estamos orando por esa persona. Y estamos orando, muchas veces oramos así. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes cómo está, que está mal, tú sabes que está metida, Señor, en la droga, tú sabes, Señor, que está metido en la prostitución, tú sabes, Señor, que está metido, Señor, está muy mal, Padre, por favor, sácala de las drogas, sácala de la prostitución, sácala, Señor. Estamos diciendo todo lo que es. Estamos diciendo todo lo que tiene. Le estamos diciendo al Señor todo lo que tiene. ¿Tú crees que eso es una oración de fe? Cuando tú estás relatándole tu problema al Señor, cuando tú le estás relatando tus circunstancias malas al Señor, ¿tú crees que eso es una manera de orar correcta delante del Señor? Pero cuando tú estás cogiendo la fe, tú ya no estás viendo a esa persona en la prostitución. Tú ya no estás viendo a esa persona en la droga. Tú ya no estás viendo a esa persona metida en la cárcel o metida en el problema. Sino que tú estás orando como criatura nueva que eres. Tú estás cambiando la imagen. Tú puedes cambiar la imagen. Porque solamente el Hijo de Dios puede cambiar la imagen. Porque el que no conoce a Dios todavía va a destruir más a esa persona. Pero el que conoce a Dios no destruye a esa persona con su imagen mala, sino que empieza a cambiar la imagen. Entonces, ¿cómo oraría? ¿Cuál sería tu oración de fe? Te di gracias, Señor, porque tú estás obrando, Señor, en esa persona, porque estás rompiendo, Señor, todo espíritu de maldad. Te di gracias, Señor, por haberla sacado, Señor, de la prostitución. Te di gracias, Señor, por haber sacado a esa persona de las drogas. Te di gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, Señor, y ninguna circunstancia va a impedir, Señor, que esa persona, oh Dios, yo la pueda ver, Señor, transformada y cambiada por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho en el nombre de Jesús. Eso es fe. Pero si empezamos a orar, Señor, tú sabes cuál es mi problema, tú sabes, Señor, mis circunstancias, tú sabes, Señor, que mi esposa, Señor, no me hace caso, Señor, que no cambia, que, Señor, que mi marido no está cambiando, Señor, que mi marido es un borracho, que mi marido es un alcohólico, que mi marido, Señor, me trata mal. Esa persona nunca va a cambiar.
Porque tú estás confesando lo que es, pero la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Y tú estás transformando a través de tu oración, a través de tu imagen, a través de Jesús, tú puedes cambiar. Y en la medida que tú estás orando, estás transformando las circunstancias. Porque si tú estás creyendo en la oración lo que hace es transformar las circunstancias. Cuando Jesús le dijo a aquella higuera, nadie jamás coma fruto de ti, esa palabra que salió de la boca de Jesús hizo que la higuera se secara. Y Jesús dice en Marcos 11, 23, 24, que cuando nosotros hablamos la palabra de fe, si estamos creyendo, vamos a ver lo que tú y yo estamos hablando. Entonces, hermanos, no es lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Qué verdes estamos en la fe. Porque seguimos viendo al enfermo, enfermo. Seguimos viendo las circunstancias malas, malas. Seguimos viendo nuestro problema, problema. Seguimos viendo nuestra vida en fracaso. Seguimos viendo nuestra vida en negatividad. Seguimos viendo a ese niño que quizás tú dices que no sirve, que no vale, que no me saca buenas notas, que fíjate con los amigos que se están juntando, fíjate, tú sigues ahí trayendo una palabra negativa hacia ese niño, hacia tu esposo, hacia tu circunstancia. Hermano, tendremos que empezar a cambiar por medio de la fe las circunstancias. Porque si tú dices que es un pecador, va a seguir siendo un pecador toda su vida. Pero cuando tú empiezas a traer una nueva imagen, el cielo ya está orando para que eso empiece a realizarse. Cuando tú estás orando algo en fe, ya está el cielo empezando a orar para que eso se transforme, para que eso se cambie. Si quieres un evangelio natural, tendrás un evangelio natural. Pero si quieres un evangelio sobrenatural, tendrás un evangelio sobrenatural. Porque dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él es locura. Entonces, cuando somos muy niños en Cristo, no podemos entender las cosas que son del Espíritu. No las entendemos, no las entendemos. Mira Pablo cómo oraba. Mira Pablo cómo oraba. Efesios 1 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y sigue orando, y todo lo que está orando es una confesión de bendición para nuestras vidas. Cuando habla de aquel que era borracho, cuando habla de aquel que era ladrón, cuando habla de aquel que era una persona maldiciente, blasfemo, dice, eso erais vosotros antes, mas ahora habéis sido transformados, habéis sido cambiados. ¿Quiere decir que todos estaban cambiados y todos estaban transformados? No. Pero en la medida en que Pablo está orando, está ejerciendo esa fe para que esas personas puedan ser transformadas y cambiadas. Tus circunstancias no van a cambiar si tú no cambias tu oración. Tus circunstancias no van a cambiar si tú no tienes fe para cambiar esas circunstancias. Si estamos orando por 100 familias, tú no le vas a dar las gracias a Dios cuando ya estén aquí. Tú tienes que empezar a darle las gracias a Dios por esas 100 familias ahora. Tú tienes que creer que ya están entrando por la puerta. Tú tienes que creer que ya están siendo tocadas por el Espíritu Santo. Tú tienes que creer que Dios ya está obrando de una manera o de otra. Si tú estás creyendo que tu esposo, tu esposa va a venir a la iglesia, tú tienes que estar ya orando creyendo que eso ya se está realizando. Porque si no vas a estar esperando toda tu vida, porque eso se le llama esperanza. Pero la esperanza no tiene nada que ver con la fe, porque la esperanza simplemente espera, pero la fe cree lo imposible, porque todo es posible para el que... ¿Todo es posible para quién? ¿Para el incrédulo? Todo es posible para el que cree. Señor, te doy gracias porque estás transformando a mi esposo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque lo estás sacando ya, Señor, del alcohol. Gracias, Señor, porque está aborreciendo, Señor, las drogas.
Gracias, Señor, porque está aborreciendo, Señor, el alcohol. Porque, Señor, lo veo que se está tomando una copa y está vomitando, Señor, no quiere saber nada ya del alcohol. Gracias te doy, Señor, porque lo veo entrar por estas puertas levantando las manos. Gracias, Señor, porque lo veo, oh Dios, cómo lo estás transformando por dentro, cómo lo estás llenando con tu Espíritu Santo. Gracias porque lo estás visitando, Señor, en su sueño, porque le estás dando palabras, Señor, de bendición a su vida. Pero si tú sigues orando por tu marido borracho, lo vas a tener borracho toda la vida. Porque no va a cambiar. Porque eso no es creer. Eso es simplemente confesar algo que ya lo estás viendo con tus ojos. ¿Me estás entendiendo? El que está en Cristo, nueva criatura es. Piensa de diferente manera. Obra de diferente manera. Tiene una manera diferente de pensar. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. Todo pensamiento tienes que llevarlo cautivo a la obediencia a Dios. Dios no nos ve como tú y yo nos vemos. Dios no nos ve pecadores. Dios nos ve justificados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Dios nos ve santificados por medio de la cruz. Dios nos ve sabios, no nos ve necios ni torpes. Todo eso quizás éramos antes. La palabra dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. De la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Quiere decir que nos ha sacado de un sitio para ponernos en otro. Y todo eso que ha hecho el Señor lo ha hecho en fe. Todo eso no lo ha hecho con los ojos físicos, porque tú no te ves trasladado en ningún reino. Tú no te ves trasladado, no. Esto es algo que tú tienes que creerlo en tu corazón. Si creyeres en tu corazón, en el sacrificio de Jesús, si te arrepintieres, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, y creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Quiere decir que todo proviene de la fe y por medio de la fe. Y si no hay fe en tu corazón, lo que hay en ti todavía es algo que es natural. Porque lo natural huele, pero lo espiritual lleva el sello de Dios. Lo natural está viendo y está criticando, está simplemente murmurando, está viendo siempre, está rodeando a esa persona con sus defectos. Pero el hombre espiritual ya está viendo una persona cambiada por el poder del Espíritu Santo. Yo no sé lo que va a tardar. Yo no sé lo que va a tardar. Pero si el Señor dice en su palabra que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, es porque hay un resultado poderoso en eso. Porque si un hombre al cual Dios le habló, que era Abraham, que tenía una edad muy avanzada, si a un hombre como Abraham, Dios le habló y le dijo que iba a ser padre, cuando su mujer era estéril, cuando su mujer era de avanzada edad, cuando era imposible para los hombres, cuando era imposible para físicamente o a los ojos humanos, era imposible. Y entonces Dios tiene que decirle, nada es imposible para Dios. Le cambia el nombre Dios a Abraham y le pone a Abraham, que era padre de multitudes. Padre de multitudes cuando no tenía ni un solo hijo. Cuando Sara llama a Abraham, la gente de alrededor se reía de él. Se reía. Lo llama padre de multitudes y no tiene ni un solo hijo. Pero estaba llamando Sara a las cosas que no son como si fuesen. Gracias, Señor. Tú tienes que empezar a ver las cosas que no son como si empezaran a ser ya. Está costando esta mañana que entendáis estas cosas. Tú te estás creyendo que unción de Dios es que yo pegue 4 saltos aquí, 4 botes aquí, que pegue 4 gritos aquí, que os anime para que podáis aplaudir mucho y ya. Y al final no te quedas con nada ni has aprendido nada. Yo he escuchado predicadores que cuando empiezan a hablar, la gente está aplaudiendo, la gente está zapateando, la gente está haciendo todo lo que tú te puedas imaginar, y yo no me estoy enterando del mensaje.
Tú tienes que enterarte del mensaje, porque eso es unción. La unción lo que hace que penetre en tu corazón y hace que tú puedas entender el mensaje en esta mañana. Es que todo eso es muy difícil. ¿Quién te dijo que era fácil? Pero si tú no ejercitas tu fe, tú no vas a ver cambios en tu vida. Si tú no ejercitas la fe, tú nunca vas a ver cambios alrededor de ti. Tú tienes que empezar a orar de diferente manera, a mirar de diferente manera, a ver de diferente manera, a pensar de diferente manera. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tienes que hablar como Dios habla. Y Dios cuando habla dice, cuando pase por el fuego no me voy a quemar. Dios habla y dice, yo soy el que rodeo tu vida y el que te protejo. Yo soy el que estoy contigo y te da fuerza. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy lo que tú necesitas. Porque eso significa, Dios significa el gran yo soy. Yo soy todo aquello que tú necesitas. Yo soy todo aquello que tú estás buscando. Yo soy el que te va a cambiar. Yo soy el que te va a salvar. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy el yo soy, pero el yo soy tiene que ejercitarse a través de la fe. Nada va a cambiar, seguirás siendo un religioso, seguirás siendo una persona normal, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no entiende. Yo tengo que orar, hermanos, y cuando yo oro con fe. Cuando yo oro con fe. Y digo, gracias Señor por la bendición tan grande que estás derramando, Señor, sobre tu iglesia. Gracias Señor por la cantidad de almas que están viniendo, que están escuchando tu palabra. Gracias Señor por llenar este lugar con tu gloria de una manera poderosa y grande, Señor, como jamás lo estás haciendo. Señor, estamos experimentando glorias tan grandes, tan poderosas, tan preciosas, Señor. Gracias por tu pueblo que está cambiando, que está siendo lleno del Espíritu Santo. Gracias Señor por las familias que están siendo llenas de ti. Gracias Padre por los matrimonios tan bendecidos que hay en la iglesia. ¿Tú crees que yo estoy orando palabras negativas? ¿Tú crees que yo puedo orar palabras negativas? ¿Tú crees que yo puedo meter una mosca en mi oración? ¿Tú crees que yo puedo meter queja en mi oración? ¿Tú crees que yo puedo meter murmuración en mi oración? Yo tengo que meter fe en mi oración. Gracias Señor te doy porque estás sanando, Señor, a esa persona. Porque estás, Señor, haciendo un milagro poderoso, Señor. La estás reforzando, la estás llenando, la estás levantando. Gracias te doy, Señor, por los niños de esta iglesia que lo estás sanando, Señor. Los médicos, Señor, están viendo en ellos cambio. Así tienes que orar. Señor, yo sé que voy a ver un cambio, Señor, en mis hijos. Yo sé, Señor, que estoy viendo ya cambios, Señor, en mi vida. Señor, yo sé que ese trabajo nuevo que estoy esperando lo voy a tener, Señor. Yo ya sé, Señor, que porque esa es fe. Eso no es prosperidad, eso es fe. Ahora, ¿tú quieres que yo te siga hablando de que eres un pecador? Pues claro que lo eres, pero Dios no te ve con los ojos llenos de pecado y de miseria. Dios te ve como alguien justificado. Porque ¿de qué sirve el sacrificio de Jesús? ¿De qué sirve la sangre de Jesús? Es por medio de Jesucristo y de la sangre de Cristo que el Señor nos ve y podemos ser transformados y cambiados. Pero si quitamos el sacrificio de la cruz, todo lo que hacemos es caminar por medio de nuestras propias obras, por nuestro propio esfuerzo. Pero cuando nosotros dejamos que sea el Señor quien empiece a obrar en nuestras vidas, todo será por el Señor. Todo será por el Señor. Pero tú tienes que dejar que la cruz intervenga, que la sangre de Cristo intervenga, que el sacrificio de Jesús intervenga, porque lo que hace Jesús es romper el velo para que podamos entrar a ese lugar donde nadie podía entrar. Yo soy muy malo, yo soy un pecador, yo soy un miserable. Eso eres. Yo no sirvo para nada, yo no tengo nada. Y así muchas veces ejercitamos una fe negativa y eso es lo que nos viene. Vaya salario más malo que tengo, vaya coche que se me va a romper de un día para otro. Seguro que cualquier día me quedo postrado, seguro que voy a enfermar de esto, de aquello, de lo otro. Palabras negativas por todos sitios. Al final todo eso es lo que te viene. Y Job dice, lo que me temí, me vino.
lo que me temí, me vino. ¿Sabes que hay una fe que es la fe de Dios y otra fe que es la fe negativa que hace que el diablo intervenga en tu vida? Hay fe para las cosas buenas, también hay fe para las cosas malas. Y tenemos más fe para lo malo que para lo bueno. No estamos viendo a nuestros hijos cambiados. No estamos viendo a nuestra esposa al enfermo transformado. No estamos viendo una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Tú crees que la iglesia va a ser perfecta? Nunca va a ser perfecta la iglesia. Porque estás tú y estoy yo. Nunca será perfecta la iglesia. Siempre habrá gente que va a meter la pata aquí, allí. Eso va a ser lo normal. Pero nosotros tenemos que mirar con los ojos de Dios. Tenemos que mirar con los ojos de Dios porque es lo que Dios hace. Porque si eso fuera así y viéramos todas las cosas malas que hay alrededor nuestro, Jesús no hubiera muerto por nosotros. Jesús, siendo aún nosotros pecadores, murió por nosotros. Nos amó tanto el Señor, porque el que ama no ve defecto. Tú le vistes defecto a tu esposa, a tu novia cuando te enamoraste de ella, o a tu novio cuando te enamoraste de... ¿A qué no? Ay, todo era perfecto. Ay, su pelo. Ay, sus ojos. Ay, sus labios. Ay, su forma de andar. Ay, hasta su nombre. Ay, te enamoraste de tal manera porque el amor no ve defectos. Pero cuando no hay amor, todo lo que ves son defectos. ¿Cuántas arrugas tiene? Fíjate cómo ha cambiado. Fíjate. Todos son defectos. Pero dice que el amor, ¿qué hace el amor? Cubre multitud de pecados. Entonces tiene que sobreabundar el amor. Porque cuando sobreabunda el amor, cubre una multitud de pecados. Ya lo sé que es así. Es que naturalmente es que es así. Es que claro, es que si digo lo contrario digo una mentira. Es que tú no tienes que decir ninguna mentira. Tú estás hablando y orando en fe delante de la presencia del Señor. Gracias, Señor, por mi esposa, porque la estás transformando, porque la estás cambiando, porque la estás endulzando, porque la estás llenando de tu Espíritu Santo, porque estás bendiciéndola, porque estás sanándola, Señor, porque estás poniendo palabras de bendición en su boca, Señor, porque no he visto una mujer más bendecida que ella, Señor, y la estás llenando con tu Espíritu Santo. Así tienes que orar. Te estoy enseñando en esta mañana. Has venido a aprender, ¿no? Pero si yo empiezo a quejarme delante del Señor de mi esposa, o delante del Señor de mis hijos, o delante del Señor de mi trabajo, o delante del Señor de cualquier cosa, ¿sabes lo que va a hacer el Señor? Puesto que no te agrada lo que tienes, te lo quito. Te quito la bendición y así ya no habrá ninguna queja. Si yo me quejo de Lázaro y de Yoli, al final el Señor pues se lo lleva a otro sitio. Pero yo no me quejo de ellos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Si yo me quejo de mi hermano Manu, al final Dios se lo lleva a otro lado. Pero si yo lo bendigo y le di gracias al Señor por su vida, le di gracias al Señor por su familia, le di gracias al Señor por sus niños. A mí no me molestan los niños, Manu. No me molestan, tranquilo. No me quita la unción los niños. Amén. No me quita ninguna unción los niños. Jesús cuando predicaba estaba rodeado de niños por todos sitios. Y no le quitaba la unción los niños, ni... Fíjate que no le quitó la unción, que estaban rompiendo el techo un día, porque estaban bajando un paralítico y seguía predicando el Evangelio. O sea que imagínate. Eso es fe. Eso es fe. Fe es bajar un paralítico con cuerda por encima de un techo, hacerlo descender sabiendo que Jesús lo iba a sanar. Eso es fe. Nosotros ni traemos al paralítico, hombre. Que venga el paralítico solo, que coja el autobús. O que venga... No, si viene andando tiene fe. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Fe es la certeza, la convicción de las cosas que no se ven. Dios transforma a través de la fe, cambia y transforma las cosas. Y eso
cuánto va a tardar. Yo no sé lo que va a tardar, pero en el momento que yo confieso y lloro de esa manera, mi ser ya está cambiando. Porque el que tiene que cambiar no es el que está enfrente, tengo que cambiar yo primeramente. Para que cambie el Señor lo de atrás, lo de adelante, tengo que cambiar primeramente mi mentalidad. Antes de que Dios cambie a otra persona, tengo que cambiar yo. Vaya revelación. Antes de que Dios cambie a otro, Dios me tiene que cambiar a mí. Dios te conoce, Dios sabe, y tú tienes que aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. Lo que pasa es que como somos tan carnales, solamente vemos carne y solamente vemos lo que vemos y no sabemos ver más allá de lo que Dios nos quiere que veamos. Entonces, Señor, ayuda mi incredulidad, dijo un padre. Ayuda mi incredulidad. Señor, por favor, pon fe en mi vida. Ponte delante de la presencia del Señor y pídele fe, pídele que aumente tu fe. Señor, más de una vez le dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Y tú tienes que pedirle al Señor, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe porque sigo pensando, sigo hablando, sigo teniendo los mismos pensamientos, Señor. Parece como si no estuviera ni convertido. Como si no estuviera, Señor, ni siendo cristiano. Cambia, Señor, dame fe. Ayúdame, Señor, a creer las cosas que no veo. Ayúdame, Señor, a ser diferente, a ser transformado. Queremos cambiar a los demás cuando el que necesita los cambios somos nosotros. Queremos cambiar la iglesia. Tú no puedes cambiar la iglesia. Cambia tú primeramente. Acabo con esto. Una persona se acercó al pastor y le dijo, pastor, me voy a esta iglesia, porque esta iglesia aquí nada más que hay murmuradores, aquí nada más que hay chismosos, esta iglesia me voy porque esta iglesia no es una iglesia, aquí no se puede estar, todo el mundo va a lo suyo, aquí cada uno hace lo que le da la gana, Señor, esto. Y el pastor dice, mira, te doy la razón, vale, muy bien, pero quiero que hagas una cosa, y luego te vas. Vas a coger este vaso lleno de agua y te vas a pasear por toda la iglesia, pero como derrames una gota de agua te quedas. Como derrames una gota de agua, algo va a pasar. Yo sé que no derrames ni una gota de agua. Vale, pastor, vale. Y entonces cogí el agua. Hasta que llegó el pastor. Pastor, ni una gota de agua. Ni una gota de agua se ha derramado, pastor. ¿Y por qué no se ha derramado ni una gota de agua? Porque has estado mirando ¿qué? El vaso. Cuando tú miras a Jesús, en vez de mirar lo que hay alrededor, tú no vas a derramar ni una gota de agua. Pero ¿sabe nuestro problema? Que estamos mirando por todos sitios menos a Jesús. ¡Hola! Aquí os dejo. Que Dios os bendiga mucho y que sigáis buscando al Señor en fe. Amén.